Muy buenos días, un gusto saludarlos en esta mañana de viernes. Todo este acontecimiento de delincuencia, de problemas de estado de excepción, en ciertos momentos nos ha obligado a que descuidemos informativamente uno de los fundamentales temas del Ecuador, y es el tema de la inclusión social. Vamos a conversar un poco con esto con el ministro Esteban Bernal. Y quizás aprovechamos la nota que hace un momento lo vimos, señor ministro, bienvenido, para conversar de qué manera se están preparando en este momento el gobierno, los ministros, para afrontar estos proyectos de ley. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con usted y la ciudadanía. He estado aquí en esta hermosa provincia haciendo un recorrido permanente desde el día jueves que llegamos, para efectivamente lo que usted dice, transmitir de manera directa a la ciudadanía sobre las políticas de inclusión social que lleva adelante el gobierno del encuentro. Creo que más allá de todas las acciones que cada cartera de Estado tiene en el marco de su competencia, siempre es importante también entender que la seguridad, que es la que ha atacado el presidente de manera directa, ha asumido el presidente mediante la declaratoria del estado de excepción, nos permite de alguna forma entender que las oportunidades van a ser creadas en base a esa paz y esa tranquilidad. La delincuencia azota en el país y había que tomar decisiones fuertes y drásticas. Ayer envió el presidente a través de sus redes sociales varias cantidad de información sobre los resultados de los operativos en todo el país, y por supuesto Manta y Manabí no son la excepción. Así es que lo primero es que hemos entendido, hemos interpretado aquella necesidad, y luego también hemos interpretado de que hay que generar un equilibrio entre las funciones del Estado. Usted me dirá, el ministro de MIES, hablando del tema económico, sí, porque no puede dejar de haber concomitancia entre lo que es la política social y la política económica. En ese contexto nosotros necesitamos crear oportunidades para que la gente labore. 7 de cada 10 ecuatorianos, Raúl, no tienen un empleo formal. Señor ministro, en esta línea se puede entender, y con sus palabras, se puede entender que se aleja ese fantasma que hablan de la muerte cruzada. Bueno, son facultades democráticas, constitucionales, legales que tiene el presidente de la República y que pueden ser usadas en el momento en que no haya viabilidad para poder transformar el país. Aquí hemos dicho con claridad absoluta. Yo vengo de una ciudad como Cuenca, en donde mi actividad estuvo relacionada con el ámbito privado. Fui invitado por el presidente para ser gobernador de la SUAY, así lo asumí hasta el pasado 15 de septiembre, en donde me invitó a acompañarle esta vez como ministro de Estado. De hecho, vengo de la actividad privada y si hay que regresar allá, habrá que regresar, pero una vez que hayamos cumplido. Nadie ni nada puede detener esa necesidad que tienen los ecuatorianos. Yo le pregunto, ¿usted cree que cuando la Asamblea Nacional rechaza o no quiere tratar un proyecto de ley, por perfectible que éste sea, dicho sea de paso, todo ley, todo proyecto, inclusive el de carácter social, es perfectible? Desde la perspectiva ciudadana de ustedes, los medios de comunicación, no digamos desde la política instaurada en la Asamblea Nacional, pero debátanlo pues, ¿no? Evalúenlo, profundícenlo, cámbienlo, debatámoslo de manera conjunta, porque a quien les están rechazando no es al gobierno nacional, le están rechazando a aquellos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo, 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen una oportunidad, y por lo tanto, Raúl, el enfoque, cuando le decía desde lo social a lo económico, es viable. ¿Sabe usted que nosotros nos encargamos del abrazo social a aproximadamente 5 millones de personas, núcleos familiares, que están en pobreza y pobreza extrema, producto de una mala práctica política de los últimos 14 años, producto de la pandemia, sin duda, que azotó al Ahora, mundo. En esta línea, obviamente usted habla de 5 millones de personas, y hay algo que usted en sus primeras declaraciones decía, es el tema del registro social. ¿Qué está pasando con esa importante herramienta? Hay incertidumbres en la línea de decir, bueno, entramos unos, salimos otros, es conflictivo, y más aún en provincias periféricas, ¿no? Me imagino Loja, la Amazonía, obviamente acá mismo Manabí.
Toda la frontera norte. Toda la frontera norte, efectivamente. Mire, Raúl, complemento lo previo, no quiero dejar la idea aislada. Le decía 5 millones, 6 millones de personas que son en donde está concentrada esa deficiencia de oportunidades laborales. Por lo tanto, ahí viene la concomitancia en lo social y lo económico. Con respecto al tema del registro social, el presidente y quien le habla hemos sido claros en manifestar que hay una necesidad de hacer una actualización de la base de datos, pero que esto no se entienda como de manera malhadada a veces va a cierto sector político, a la sociedad más vulnerable, dice, te van a quitar el bono. Falso. No se retirará el bono a los ciudadanos que realmente lo necesitan. Pero lo que sí hay que hacer es una actualización, porque eso funcionaba como un acordeón, ¿no? Se abría en la época de elecciones, ingresaban los que podían y se volvía a cerrar. Y en ese proceso de cerrar salía gente que debía ser y no. Y lamentablemente hay muchos ciudadanos, aquellos ciudadanos que le estamos hablando en este momento, que están en condiciones de vulnerabilidad, que tienen condiciones de pobreza y pobreza extrema, que tienen dificultades económicas ahondadas. A ellos hay que ir y replicar todo ese esfuerzo del gobierno. De hecho, el presidente ha manifestado que para las asignaciones de bonos en el país no se disminuirá un solo centavo. Es decir, si en algún sector evaluamos, profundizamos y no existen las condiciones para que tal o cual persona recibiese el tema del bono, va a ingresar una nueva persona ahí. ¿Cuál es ese problema en esa actualización de esa base de datos? Conociendo todo el escenario de Ecuador y sobre todo en ciudades quizás es más fácil, pero ya en el sector rural la situación se complica donde es más evidente estos problemas de pobreza. ¿Qué tan rápido avanza eso? Y la otra cosa que es fundamental, usted dijo, es necesario aliarse con los gobiernos locales. Así es, justamente hacia allá voy. ¿Quién más que los gobiernos de cercanía, en este caso las juntas parroquiales, conocen más de cerca los problemas que tienen cada uno de los sectores? Usted bien mencionó la dispersión en el área rural y sobre todo la concentración de la pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales del país son hechos que nos permiten efectivamente visualizar que hacia allá vamos. El 50% de la asignación de los bonos o de las transferencias monetarias está en el área rural. Yo pregunto, ¿quién más que el presidente de la Junta, sus vocales, el teniente de la Junta? ¿Quién más que la iglesia, cualquiera fuese, que interactúa con la sociedad? ¿Quién más que la academia, por poner un ejemplo, puede ser una observación? ¿No? Allá voy, estamos construyendo ya el protocolo para realizar un proyecto piloto en 30 parroquias del país, en Manabí por supuesto habrá alguna de ellas, para ir encontrando el nudo crítico, pero lo que vamos a hacer es por etapas, reitero, primero una etapa rural, que es donde está el 50%, segundo, un piloto de esa etapa rural, que es las 30 parroquias que le mencionaba. Eso nos va a permitir alimentarnos sobre los nudos críticos en el proyecto como tal. Próximos días estaré firmando este acuerdo ministerial para que se ejecute este proceso. Pero necesitamos un acuerdo con Conagopare, con el AME, con el Ministerio de Gobierno para la aportación, y esto se generará una especie de observatorio cruzado. Usted me dirá, entonces ellos definen, no. Lo que van a hacer es ayudarnos para reducir el número de personas ante la crisis económica que tenemos, para que el registro social derive inmediatamente. Si usted me dice, Juan, no debería recibir porque el conocimiento propio por este observatorio que se hará acorde a ciertos parámetros que entregaremos, vendrá al registro social y al MIES y haremos la evaluación y a técnica y diremos, sí, efectivamente no debe estar o hay una equivocación. Usted viene de la academia y viene de la economía, usted es especialista en economía y aquí los plazos son fundamentales. ¿Cuándo se va a tener listo ese registro social que va realmente a dar tranquilidad? O sea, asume que daría tranquilidad. Bueno, va a tomar un poco de tiempo. ¿Cuánto es ese poco de tiempo? No es un tiempo tan prudencial. Suelo ser más mesurado en poner tiempos porque seguramente aquí en esta hermosa provincia me estarán diciendo después, usted me dijo este tiempo, claro. Y a veces codependo no solamente de la institución nuestra, sino de otras instituciones que interactúen. Vamos a poner hemos puesto desde el día 1, créame, desde el día 1 hemos puesto el acelerador a fuerza, pero el timonel también a veces requiere cierto direccionamiento y ese direccionamiento es el que estamos trabajando todos los días. Ya le he mencionado a usted la metodología que vamos a usar, ya le he mencionado que también déjeme contarle algo también que es increíble, vamos a generar una actualización informática y sobre todo de tecnificación de la base de datos.
los próximos días el presidente anunciaría cómo se ha venido manejando esa base de datos y los niveles de vulnerabilidad que eso tenía es esa base de importante datos. también, o sea, está trabajando también en contra de la ciberdelincuencia y el otro gran problema, Exactamente. el asunto de las estafas a los beneficiarios de los bonos. Así y, es. me imagino, la corrupción interna. Mire, yo creo que se van constituyendo micromafias alrededor de cualquier espacio de vulnerabilidad que tiene un sector. Pero el tema de los bonos, el tema de las transferencias monetarias es de extrema delicadeza y esos bonos, esa delicadeza tiene que ser asumida por un ministro. Y en este caso lo estoy haciendo y por eso anunciaremos al país, le contaremos. Usted había mencionado, usted es una persona acuciosa e inteligente en interpretar lo que pasa. Hablamos de ciberdelincuencia, hablamos de inclusive de robos de documentos en donde usan para el cobro y la adquisición de eso. Es decir, hay una falencia, vamos a intentar entrar en un proceso vertiginoso también de bancarización del bono. Es decir, hoy tenemos 20% bancarizado y 80% no. Mi reto es dejar invertido por lo menos el 80%, porque eso disminuye los niveles de vulnerabilidad que puede tener el sistema de pago, individualiza, especifica, guarda mejores parámetros sin perjuicio de que, como suele decir en el argot popular de nuestro país, echa la ley, echa la trampa. Claro. Ahora, ya como para finalizar esto, algo que siempre queda en la duda. ¿Qué meta se ha puesto usted hasta diciembre, que es, digamos, en un año también complicado? ¿Y cómo va a evaluar la calidad de su gestión y del ministerio, obviamente, de tal manera de que las personas puedan tener un poco más de credibilidad en lo que hace el ministerio? De acuerdo, yo creo que es una de las preguntas con mayor rigurosidad que hay que responderlas con la misma rigurosidad. Primero, le he mencionado de la actualización de la base de datos, para entonces tendremos resultados muy significativos. ¿Podríamos decir Segundo, diciembre tal vez sí, eso? Sí, por supuesto, de la primera etapa, por supuesto, al menos ahí la primera etapa. Segundo, vamos a trabajar en un tema que es delicadísimo en el país, que es el tema de la adopción. Hoy por hoy, los asuntos de la adopción, los procesos de la adopción duran 2 años, hasta 3 años, es una barbaridad. No pensamos en los niños, creo que hay una falta de compromiso por parte de los funcionarios del MIES que necesitan y necesitamos como institución flexibilizarnos. Mi objetivo es generar un promedio hasta simbólico de 9 meses, de aquellos que en la gestación natural nos demoramos para ser padres, para aprender a ser padres. Esa misma temporalidad será exigida por mi parte y institucionalizada para que aquello pase. Tercero, y rápidamente, estamos entrando en una gestión de recursos alternativos. Con esto le concluyo, Raúl. Cuando el presidente designa un ministro, no designa a un administrador los fondos existentes, designa una lideresa o un líder que gestione recursos alternativos. Pues para eso estamos, porque si nos sentamos a administrar lo que hay, puede haber un mejor economista, un contador, un ingeniero comercial que puede hacer hasta mejor las cosas que un político. Finalizando, ¿cuál es la deuda que tiene el ministerio con los servicios, con los prestadores de servicios, el global? Porque sí había esa duda de que no estaban pagando. ¿Cuánto es la cifra de esta deuda? Nosotros promediamos que alrededor de 1 millón de personas más deberían ser los beneficiarios. Es una promediación. De prestadores de servicios. Usted se refiere para los cooperantes. Así es. Perfecto, entendí que decíamos cuánto le debemos socialmente al Ecuador. No tenemos un monto exacto. Este momento estamos inclusive resolviendo temas que no habían sido resueltos en 7 meses. Y saben a quiénes me refiero, que nos hemos logrado sentar y en cuestión de una hora de reunión entre las partes jurídicas habíamos resuelto. Estamos con el CERCOP trabajando para poder viabilizar varios aspectos y no frenar un proceso de firma de convenios y lamentablemente lo que no nos permite finalmente cancelar. Es una cantidad bastante considerable, pero que tiene que ser viabilizada en los próximos días con decisiones administrativas a fondo. Señor ministro, muchas gracias. A usted, gracias, Raúl. Muchas gracias también a nuestros televidentes por acompañarnos en esta entrevista. Quedan muchos cabos sueltos que en algún momento esperamos seguirlos atando y entender mucho más este mega ministerio que tiene el Estado ecuatoriano. Muchas gracias y seguiremos conversando. Seguimos con más información.